Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 16 al 30. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro y devolviéndolo al que le ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él, y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿No es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: Sin duda me dirán aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: En verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarles que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo echaron del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio en el monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Imaginemos la escena. El Hijo de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, que estaba con Dios y era Dios, por quien fueron hechas todas las cosas y de quien hablaron los profetas, había regresado a Nazaret, su ciudad de origen, la ciudad en la que el Verbo fue hecho carne. Allí, en la sinagoga, le entregan el libro sagrado. Y Jesús comienza a leer el mensaje que él mismo, en su unión con Dios, había entregado al profeta Isaías más de 700 años atrás. Mensaje que hablaba sobre él, sobre el Mesías, sobre el Hijo de Dios que había venido a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, a devolver a los ciegos la vista y a poner en libertad a los oprimidos. Imaginemos el sentimiento de Jesús al leer estas palabras y decirle a su pueblo que la escritura y la profecía de Isaías se estaba cumpliendo justo en ese momento a través de él. ¿Cuál fue la respuesta de su pueblo? Incredulidad y ataque. Vamos a tomar esta respuesta para reflexionar sobre el Evangelio de hoy a partir de los siguientes 3 aspectos. Primero, nadie es profeta en su tierra. Segundo, cuando el ego domina. Y tercero, cuando la incredulidad impide el milagro. Primero, nadie es profeta en su tierra. Jesús les dijo: sin duda me dirán aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: en verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Jesús tuvo que vivir en carne propia el desprecio por parte de las personas de su ciudad de origen. Aquellas que, a pesar de tenerlo más cerca, no fueron capaces de aceptarlo ni de creer en él. Hoy Jesús sigue siendo despreciado en muchos hogares, hogares que aparentan ser su casa por las imágenes religiosas que contienen, pero que en la cotidianidad no valoran ni se esfuerzan por hacer vida a su palabra. En el contexto familiar también suele ocurrir que en ocasiones sintamos más apoyo y reconocimiento por fuera que en nuestra propia casa, siendo particularmente común que cuando una persona emprende un camino de conversión e intenta llevar a otros por este camino, la principal resistencia la encuentra dentro de su propia familia. En Mateo 10, 35-36, Jesús advierte:
he venido a poner al hombre en contra de su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, de modo que los enemigos de cada cual serán sus propios parientes. Liliana es una docente consagrada a su profesión, respetada por sus compañeros de trabajo y muy querida por sus alumnos. Liliana trata de ofrecer a sus estudiantes no solamente conocimiento técnico, sino que también forma en valores y principios de vida. Muchos de sus alumnos y algunos compañeros de trabajo la han buscado para pedirle consejo, los mismos que Liliana ha respondido tomando como base la sabiduría de la palabra de Dios. Liliana además promueve permanentemente entre sus compañeros seminarios y retiros espirituales a los que varios de ellos han asistido. Pero a pesar de la alta influencia que tiene entre sus compañeros y alumnos, Liliana no ha tenido la misma receptividad por parte de su familia y particularmente de su esposo, Daniel, quien ha rechazado una y otra vez sus invitaciones a participar de actividades que le ayuden en su crecimiento espiritual y con frecuencia critica en ella sus prácticas de piedad. Segundo, cuando el ego domina. ¿Cómo te sientes cuando un compañero de trabajo sobresale por su capacidad? ¿Te alegras y sientes motivación por aprender de él? ¿O sientes que sus logros te pueden hacer ver como menos competente y por consecuencia te sientes un poco mal? O tal vez te sientas un poco mal y no entiendes el por qué. Los sentimientos de los fariseos y escribas de la época de Jesús no están lejos a muchos de los sentimientos nuestros en la familia y en nuestros entornos naturales cuando permitimos que el ego sea el capitán de nuestra vida. En varios de los evangelios hemos reflexionado sobre el orgullo, llegando a la conclusión de ser esta la causa que más separa nuestro corazón de Dios. En diferentes versículos del Antiguo y Nuevo Testamento se lee sobre el favor de Dios hacia los humildes y su oposición hacia los soberbios. Esta oposición fue claramente demostrada por Jesús, quien siendo un Dios de amor y con un corazón lleno de bondad, presentó su principal oposición hacia los maestros de la ley, no por su conocimiento ni prácticas religiosas, sino por su altivez de corazón, orgullo e hipocresía. En el Evangelio de hoy, los antagonistas no son necesariamente los maestros de la ley, sino la gente del común que estaba en la sinagoga. Y esto no es un dato sin relevancia. Nos demuestra que el orgullo y la humildad no tienen que ver con el conocimiento, los títulos, bienes materiales o poder que tenga una persona, sino con lo que hay en su corazón. De esta manera, podemos tener personas, por ejemplo, con gran conocimiento y muy humildes, como personas ignorantes y llenas de orgullo. Hoy en el Evangelio nos muestra otra faceta del orgullo, y se trata del ego. El ego que nos lleva a querer sobresalir y ver como amenaza a los demás. El ego que no nos permite reconocer nuestros errores y nos lleva a querer tener la razón siempre. El ego que no nos permite aprender de los demás por no sentirnos inferiores a ellos. No es el hijo del carpintero. ¿De dónde pues ha sacado todas esas cosas?, decía la gente al oír hablar a Jesús. Daniel, al igual que Liliana, es docente y llevan 8 años de casados. Y aunque su relación en términos generales es buena, Liliana siente que su opinión no es tenida en cuenta en las decisiones familiares, ya que si tienen alguna diferencia siempre se termina haciendo lo que Daniel dice. La seguridad de Daniel en sí mismo le lleva con frecuencia a tomar decisiones que afectan a la familia sin consultarlo con su esposa. Decisiones que van desde la elección del color para pintar la casa hasta aquellas que tienen que ver con el aspecto financiero. Desde hace 8 meses Daniel ha comenzado a interesarse en el mercado de las criptomonedas, tomando una serie de capacitaciones y dedicando gran parte de su tiempo a estudiar sobre activos digitales. El reciente conocimiento del tema llevó a Daniel a buscar alternativas de inversión, encontrando una en la que se combinaba ese mercado de criptomonedas con la inteligencia artificial, prometiendo a los inversores grandes rentabilidades. Daniel realizó una inversión para verificar lo confiable de esta alternativa. Pasados 3 meses de ver los buenos resultados, Daniel le comenta a su esposa y le sugiere que ella realice un préstamo para invertir como él y obtener esos mismos rendimientos. Liliana, quien había escuchado el testimonio de compañeros de trabajo que habían perdido todo su dinero en inversiones que prometían altos rendimientos, no solo se niega a realizar el negocio, sino que le pide que por favor no lo haga, que no confíe demasiado en esto.
y que por favor trate de recuperar lo ya invertido pronto sin invertir más. Y le menciona lo que dice en Proverbios en el capítulo 14, versículo 15. El imprudente cree todo lo que le dicen, el prudente se fija por dónde anda. Daniel no le hizo caso a Liliana y, arrastrado por su soberbia, quiso demostrarle a su esposa que estaba equivocada. Así que él mismo realizó los créditos bancarios para invertir más dinero. 2 meses después, la compañía en la que Daniel había invertido todo su dinero desapareció y ahora estaba lleno de deudas. Hasta ese momento, Daniel no reconoció su error ni pidió perdón a su esposa por no haberla escuchado. Y tercero, la incredulidad impide el milagro. En el Evangelio se termina diciendo: al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo echaron del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. La incredulidad no les permitió reconocer a Jesús como el Mesías. En nuestras familias, la incredulidad no nos permite tampoco en ocasiones reconocer los buenos consejos, advertencias o correcciones de los más cercanos. El ego y la incredulidad de Daniel en su esposa y en la palabra de Dios le llevó a cometer un gran error. Liliana, al igual que Jesús, siguió su camino y continuó orando y creyendo en las promesas de Dios. La fe de Liliana movió el corazón de Daniel, quien en medio de su angustia decidió hacer uno de los retiros que tantas veces le había rechazado a su esposa. Hoy Liliana y Daniel oran juntos cada noche. La amarga experiencia y la gracia de Dios viene trabajando en el carácter de Daniel, quien ahora es mucho más humilde de corazón y de la mano de Dios siguen adelante. La fe de Liliana viene haciendo milagros en su matrimonio. Esa fe les ha permitido enfrentar sus crisis económicas con la confianza de saber que los desiertos son necesarios para la purificación y el crecimiento. Oración. Amado Padre, hoy te damos gracias por tu palabra que como espada de doble filo penetra hasta lo profundo de nuestra alma, removiendo nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Te pedimos perdón por el ego que nos nubla el entendimiento y nos separa afectivamente de ti y de nuestra familia. Danos, Señor, humildad de corazón para acogerte con amor y acoger los llamados que tú nos realizas de conversión a través de las personas a nuestro alrededor y en especial a través de nuestra familia. Sobre todo, Señor, las gracias de creer en ti y en tu palabra para que puedas hacer los milagros que tú mismo quieras hacer en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, por el Inmaculado Corazón de María y la fuerza del Espíritu Santo. Amén. No permitas que el ego gobierne tu vida y con humildad de corazón comparte este Evangelio con muchas personas para que la bendición de la palabra de Dios obre más familias.